GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Machalá. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de noviembre de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Inicialmente parte del virreinato de la Nueva España, fue una de las naciones que se separó del Imperio Mexicano en 1824 y cayó en las garras de sus líderes locales que se convirtieron en tiranos. Hoy, continuando con nuestra serie de gobernantes absolutistas, dialogaremos de los dictadores nicaragüenses, la familia Somoza, en esta serie en que conoceremos los déspotas que ocuparon los más altos cargos de alguna nación de nuestra amada América Latina, beneficiándose exclusivamente ellos y el reducido grupo que los sostenía, incluso destruyendo naciones, impidiendo la existencia de una oposición, impidiendo manifestaciones y opiniones en su contra, controlando los medios de comunicación que solamente los alababan y más. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio. Doctor Luis Alberto, mi estimado Nacho Salcido. Bienvenidos a este espacio histórico. Y bueno, vamos a tener como fondo musical una propuesta precisamente de Carlos H. Huerta, Machalá, con Carlos Mejía Godoy, que le estaremos escuchando una canción precisamente nicaragüense. Y para iniciar nuestro diálogo, yo quisiera pedirle al licenciado Ignacio Salcido que nos hablara un poco de Nicaragua. Muy bien, doctor. Vamos a abordar un poquito de la historia del país que en realidad se parece mucho en cuanto a su génesis y en cuanto a el progreso que ha tenido, digamos, desde su descubrimiento, que fue hecho por Cristóbal Colón, hasta el momento en el que vamos a abordar. Pero obviamente, bueno, Nicaragua es un país que no ha consolidado ni siquiera una democracia como la mexicana, que tiene sus fallas, sino que se ha visto afectada por cuestiones de dictadores, de mandatos unipersonales o familiares, pero creo que es una especie de vidas paralelas. El país estaba habitado originalmente por los nicaragüenses. Fue descubierto en 1502 por Cristóbal Colón durante su cuarto viaje y explorada por Gil González Dávila y por Hernández de Córdoba. En 1542 las leyes nuevas crearon las audiencias de los confines, que agrupaban las gobernaciones de Nicaragua y de Guatemala. En 1811 se inició el proceso de independencia del país, que cristalizó en 1820. Como ven, las similitudes son bastantes. Al ser proclamada la independencia de Centroamérica por Gabino Gainza, capital general de Guatemala, Nicaragua se adhirió al Plan de Iguala, por el que fue anexionada al Imperio Mexicano de Iturbide en 1822-1832. En 1823 se constituyó el gobierno de las Provincias Unidas del Centro de América, que realizó importantes reformas como abolición de la esclavitud, libertad de imprenta y tolerancia religiosa. Nicaragua siempre ha estado bajo amenaza de influencia estadounidense. Una muestra de ello es que en 1855 un aventurero estadounidense llamado William Walker, llamado por los liberales de León en su lucha con los granadinos, desembarcó con algunos mercenarios
y apoyado por los estados esclavistas del sur, conquistó el país, del que se proclamó presidente y restableció la esclavitud. Pero 2 años después, en 1857, fue expulsado y se inició una etapa de relativa tranquilidad que duró más o menos unos 30 y tantos años, de 1863 a 1893. En 1893, José Santos Zelaya, un general que fue la máxima figura política del siglo XIX, apoyado por los liberales, inauguró una dictadura ilustrada y desarrollista de 16 años, que duró de 1893 a 1909. Durante esta dictadura ilustrada se instituyeron la enseñanza laica, el matrimonio civil, se confiscaron los bienes de la iglesia y también se impulsó la electrificación, el cultivo cafetero y la navegación a vapor en el lago Managua. Zelaya, en conflicto con las compañías mineras norteamericanas, rechazó un empréstito bancario y tuvo que dimitir ante la sublevación del general Juan José Estrada, a quien apoyaban los banqueros de Estados Unidos. El empréstito que suscribió con la casa Brown Seligman de Nueva York, cuando fue elegido presidente en 1911, colocó al país bajo una total dependencia de Estados Unidos, manifestada especialmente en el campo de las industrias extractivas y en la producción frutera. Poco tiempo después, en 1912, pues, el ejército estadounidense desembarcó en el país para apoyar al presidente Díaz, y en 1914 se firmó el Tratado Bryan Chamorro, por el que se concedió a Estados Unidos una opción de 99 años para la construcción del canal interoceánico. 12 años después, en 1926, Estados Unidos ocupó de nuevo Nicaragua, pero encontró una fuerte oposición en la guerra de guerrillas que dirigió el general César Augusto Sandino. Y este personaje, César Augusto Sandino, es de suma relevancia porque, debido a los sucesos posteriores, se torna en un héroe que, por un lado, de él derivan los dictadores que vamos a analizar, pero no necesariamente de su ideología, no, de la ruptura con él. De hecho, voy a adelantarme un poco, de su asesinato. Pero, a la vez, precisamente este hecho es el que genera que se mitifique la figura y que una facción de los nicaragüenses adopte ideales libertarios de rechazo a intervención extranjera, de rechazo a las dictaduras, bajo una corriente política que ha durado desde entonces. Entiendo que Carlos quiere hablarnos un poquito de César Augusto Sandino. Claro, sí. Gracias. Excelente. Sí, adelante, Carlos, adelante. Gracias, Nacho, gracias, doctor. Pues bueno, continuando con esta categoría de impresentables centroamericanos, pues sí, o sea, no podemos hablar de Nicaragua sin hablar de Sandino, ni tampoco Sandino sin hablar de la familia Somoza. Augusto César Sandino, que de hecho es como se ostentó él popularmente, pero jurídicamente nació como Augusto Nicolás Calderón Sandino. Era hijo natural, no reconocido, nacido precisamente allá en Nicaragua en 1895. Era una persona de escasos recursos, pero de un idealismo muy, muy, muy pronunciado. Nació, es que es muy difícil de pronunciar, Niquinojomo, 18 de mayo de 1855, hijo de Gregorio Sandino, un adinerado cafetalero, y Margarita Calderón. El nombre de ese lo adopta como César Sandino. Entonces, él es marcado en su adolescencia, cuando precisamente por las sublevaciones, precisamente entre los grupos de poder, con el apoyo de los Estados Unidos para imponer sus intereses y sus dictaduras. Y voy a decir una palabra que no es ofensiva, pero algo que yo aprendí precisamente de mi maestro Luis Aspe Pico y de su sobrino Juan Ceballos Aspe, que es llamarle un gorilato, porque los dictadores impuestos por las jerarquías norteamericanas no son más que eso, entes así semejándose a ese simio, en funciones de dictador y avasallador de todo derecho fundamental y toda manifestación democrática y popular. Pero bien, entonces a Sandino le toca ver muy adolescente, varias intervenciones, una de estadounidenses,
Una en 1917, le toca ver la ejecución de de un caudillo, le toca ver ejecuciones de familias enteras, y empieza a generar precisamente una conciencia de identidad nacional. Entonces, ya más adelante, él empieza a instruirse en técnicas de guerra de guerrilla, que consiste, es muy sencillo, en hacer pequeños grupos, ocultarse en un lugar estratégico. Vemos que Nicaragua es una zona montañosa, volcánica, atacar pequeñas comunidades de donde fueran fuertes y regresarse así en corrida. Entonces, Sandino empieza con ese tipo de guerra de guerrillas. En un principio no es especialista en meterse en muchas broncas. En 1921 hiere de bala a Dagoberto Rivas, un destacado conservador, cacique del pueblo, huye de la ley, inclusive se refugia en Cerro Azul, Veracruz, por 1923. Profesa la francmasonería antiimperialista, y ya tiempo después regresa a Nicaragua, y él es el primero que empieza a estructurar, ya a la par con los Somoza, lo que conocemos como la Guardia Nacional Nicaragüense. Entonces, para volver a restablecer ese ordenamiento jurídico, esa estabilidad, esa paz social. Sin embargo, a don Anastasio Somoza pues le incomoda mucho esa presencia. Entonces, hay un punto en contacto. Ahorita paso con lo que es Anastasio Somoza García, mejor conocido como Don Tacho. Él era un año menor de Sandino, de edad. Nada más nació en San Marcos, provincia de León. Hijo de un hacendado y senador, del cual no se tiene muchos datos si tiene un peso político así trascendente, pero era malo para los negocios. Pero a raíz de que precisamente empieza a agarrar el poder político, empieza a acrecentar precisamente su caudal. Llega a ser ministro de Relaciones Exteriores, gobernador de la provincia de León y director de la Guardia Nacional. Y ahí es donde precisamente tiene ese encuentro con Sandino. Pero antes de volver a Sandino y a lo que es su asesinato, hay que poner un punto en coincidencia. Los dos eran francmasones, y un pacto que tienen entre ellos es precisamente no agredirse recíprocamente. Entonces, orquesta a través de un tercero, o como diríamos en materia penal, a través de un mediato, valiéndose de otro, para cometer un atentado precisamente contra Sandino. Sandino en un principio, cuando les tocan ese tipo de invasiones, él tiene un grupo de los 100, que eran 100 guardias nacionales que se habían negado a deponer las armas, previendo de que en un momento determinado el gobierno somocista pues no cumpliera con sus pactos constitucionales. Entonces, pues sí, es abatido Augusto César Sandino en 1934, y ya precisamente en pleno ejercicio de la era, de lo que sea varias lustros, varias décadas del predominio de la familia Somoza. Hay que hacer un poco referencia ahorita dejamos por un lado al señor Sandino y nos abocamos a don Anastasio Somoza García, casado también con alguien... Perdóname, Carlos. Perdón. A mí me gustaría, como nos queda muy poco tiempo de este corte, me gustaría mejor terminar un poco más con Sandino y luego ya entrar directamente con los Somoza. Yo la pregunta que haría sería, ¿qué representó César Augusto Sandino para los movimientos de América Latina? No sé si quieras tú contestar o qué. Sí, yo contesto, doctor. Pues vamos a decir que ese era un principio de una izquierda, vamos a decir, moderada, que hablaba muy parecido, muy hermanado con nuestra Revolución Mexicana, de justicia social agraria, de justicia laboral, porque había muchas fábricas ahí de Estados Unidos que hacían y deshacían a su antojo, mucho en combatir los latifundios. Entonces, él pregonaba que decía, si yo tuviera por lo menos 100 nicaragüenses que amaran profundamente su país, yo con eso me bastaría para sacar adelante. Entonces, él inspiró mucho todo ese tipo de movimientos. Tuvo contactos con un salvadoreño que después lo agarraron como estandarte, un movimiento así liberacionista, mejor conocido como Farabundo Martí,
en un punto de sus vidas se encontraron ahí entre Guatemala y El Salvador para intercambiar ideas, se apoyaron así, no me consta que económicamente, pero al menos afectiva, solidariamente y empáticamente. Sí representa mucho eso, porque era ver por los pobres, porque Nicaragua, si bien es cierto, de la mano de las alianzas con los poderosos de Estados Unidos, había crecido muchísimo, y también creció mucho económicamente pues, durante el somocismo, pero también había una serie de desigualdades notoriamente marcadas. Entonces, por eso digo que es un ícono, y porque fue el único latinoamericano, centroamericano, que echó en corrida a las tropas de los marines de Estados Unidos. Eso es cuanto, nuestro doctor. Ok, Nacho, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, efectivamente, pues Sandino es una liderar los idearios sociales de bienestar de los más vulnerables, de las clases trabajadoras, que bueno, realmente hay una organización social que deja en mayor situación de vulnerabilidad a quienes generan todo, ¿no? A las personas que se dedican a los trabajos operativos, a las personas que se dedican a los trabajos del campo, a las personas que se dedican en general a todo el sector primario, lamentablemente, y sobre todo en países latinoamericanos, son la gente más vulnerable cuando toda la sociedad está construida con sus manos y su sudor y su trabajo. Sandino viajó a México y en México se relacionó con líderes de diversos grupos sindicalistas, obreros, socialistas y anarquistas. Y aquí conoció las luchas sindicales y de la agresión estadounidense contra México para lograr el dominio de los yacimientos petroleros, así como la historia de la Revolución Mexicana y las constantes luchas de la clase trabajadora. Eso a mí me parece muy relevante porque, como sabemos, pues México es punta de lanza, lo que tiene que ver no nada más en la lucha material del ascenso de la clase trabajadora, sino en la consagración en el texto constitucional de los principios que son conocidos como el derecho social del trabajo. Fuimos nosotros y luego siguió la República de Weimar, pero nosotros somos los pioneros. En nuestro artículo 123, como lo sabemos. Excelente, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre Nicaragua y sus dictadores. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca de los dictadores nicaragüenses, la familia Somoza. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, también licenciado en Derecho, pero ambos amantes de la historia. Y bueno, para entrar más en el tema, precisamente yo quería preguntarle al licenciado Ignacio Salcido una visión general de los Somoza, y luego ya nos vamos con cada uno de ellos. Así es, los Somoza pues ejercieron el poder más de 40 años en Nicaragua. Y bueno, la dinastía de los Somoza gobernó desde 1936 hasta julio de 1979 y es acusada de promover miles de delitos y crímenes contra ese país. Uno de los principales crímenes es precisamente el asesinato del dirigente revolucionario Augusto César Sandino. Y como relató Carlos, fue el 21 de febrero de 1934, después de que Sandino acudió a una cena en La Loma, Palacio Presidencial, junto con el escritor Sofonías Salvatierra, que era ministro de Agricultura de esa casa, y sus lugartenientes generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor, que fueron invitados por Juan Bautista Sacasa. Sandino fue detenido por el mayor Lisandro Delgadillo, a quien le condujo a la cárcel del Hormiguero, y los tres fueron asesinados. 2 años después, Anastasio Somoza, que es un personaje de sumo interés del que nos va a hablar Carlos, tomó las riendas de Nicaragua y derrocó al presidente Juan Sacasa, que era su tío político. Somoza afirmó que había recibido órdenes del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane para matar a Sandino. Aquí podemos ver hasta dónde y desde cuándo tienen el alcance los tentáculos imperialistas de nuestro vecino, ¿no?
Mantuvo el poder por más de 20 años Anastasio, pero bueno, se puede llamar como una especie de dinastía dictatorial, duró mucho más porque luego le lega el poder a su hijo. Durante su mandato, a Somoza García se le acusó de convertir a la Guardia Nacional en cuerpo a su servicio personal y posteriormente a su servicio familiar. Desde su gobierno enfrentó a la creciente oposición de obreros, campesinos, estudiantes y hasta de algunos grupos de propietarios, y para evitarlo llevó adelante una fuerte represión a través de incremento en los miembros de las fuerzas policiales y militares y la creación de cárceles, la persecución, secuestros y aplicación de torturas por parte de la Guardia Nacional. Después de que deja el poder, pues vamos a ver el tema, pues él no tiene buen destino como la mayoría de los dictadores. Fue sucedido por sus hijos Luis Somoza y Anastasio Somoza Debayle, quienes extenderían el periodo de tiranía hasta finales de la década de 1970 en el país y serían responsables también de actos de tortura, represión y fallecimientos de figuras ilustres como el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro. Hay voces que destacan inclusive en la actualidad que muchos de los crímenes cometidos permanecen impunes. En marzo de 1990 fue aprobada una ley de amnistía total que protegía a todos los nicaragüenses, militares y civiles que hubieran cometido delitos en la persecución e investigación de hechos delictivos contra la seguridad interior y exterior del Estado, comunes y conexos con estos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con 39 diputados de un total de 92, votó en contra de la ley porque a su juicio esa iniciativa borraría los crímenes cometidos por la dictadura somocista. Creo que con esta introducción ya nos damos una idea de qué va la plática que Carlos muy amablemente nos va a dar acerca del protagonista, que es el primero, Anastasio Somoza García. Sí, pues yo creo que muy interesante esta introducción. Y bueno, vámonos al tema precisamente con Carlos Humberto Huerta Ochoa de este primer personaje de la dinastía Somoza. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Nacho, por tus palabras. Bueno, radioescuchas, pues aquí el punto es que Anastasio Somoza García, como lo decía al principio, era hijo de un senador nicaragüense de estirpe conservadora. No se tienen muchos datos de su padre y de él y de Don Tacho como un incipiente empresario. Pero casualmente, cuando empieza a acercarse a la élite del poder, empieza también a ver el incremento en su fortuna, su patrimonio y su tiranía. Él fue educado en Filadelfia, en la Escuela de Administración Empresarial, vamos a decir, pero siempre alguien que sabía aprovechar muy bien las coyunturas, sobre todo cuando se trataba de dar un golpe de Estado, como que le hallaba los medios y los modos, y luego así como dicen por ahí, si fama atrae fama, dinero, política. La esposa precisamente de Don Tacho era nada más y nada menos que doña Salvadora Debayle Sacasa, descendiente de inmigrantes franceses, también terratenientes y caciques ahí también en Nicaragua, y de los Debayle y de los Sacasa también, pues una serie de caciques militares también y políticos. De hecho, había como en México, así como el triunvirato de los conservadores, aquí había un triunvirato que la presidencia se rotaba entre los Zelaya, entre los Chamorro y los Sacasa, y ya después llegarían los Somoza para consolidar ya ese monopolio. Entonces, les dije su trayectoria como del servicio público, es ministro de Relaciones Exteriores, precisamente con el presidente de Sacasa. Después llega a ser cónsul en Costa Rica, gobernador de León, y ya lo que sería la joya de la corona, previo a la joya de la corona, que sería antes de la presidencia, el director de la Guardia Nacional. Como dio su formación en el establishment norteamericano, pues vio una gran oportunidad en lo que era la militarización. Entonces se dedicó ya como entre golpe de Estado y elección presidencial precisamente a consolidar a las Fuerzas Armadas. Y no tanto como una estrategia de defensa nacional o una estrategia de seguridad pública, sino simplemente de su servicio personal y predominio de su poder, de cuestiones hasta personales, perseguir a sus opositores y reprimir a cualquier que osase tener un contrapeso.
Eso fue su característica. Imposibilitar cualquier contrapeso político, fáctico, institucional de cualquier otra persona o grupo político. Pero, vamos, esto es apenas la punta del iceberg. Es lo que también caracterizó, aparte de ser un represivo, de ser un senescal, más bien dicho, o un enviado de los Estados Unidos, pues también consolidó un deporte muy practicado, que es el nepotismo. Aquí tenemos una lista bastante considerable. Guillermo Sevilla Sacasa, que era primo lejano más bien, que era primo de su esposa, por el lado de los Sacasa, se casa con su hija Liliana. Entonces, es primo y es yerno, y lo coloca en la embajada en Washington. Otros hermanos de él, también de apellido, sobrinos, primos, Sevilla Sacasa, Alberto y Óscar, uno de ellos embajador en México, válgame, Alberto y Óscar, ministro de Relaciones Exteriores, Ramón, exministro y también jefe de la Lotería Nacional, Roberto de Baile Sacasa, o sea, su cuñado, alcalde de la ciudad de León, donde se asentaron los Somoza, León de Baile Sacasa, también otro director del Banco Nacional, Luis Manuel de Baile, presidente de la Compañía Nacional de Luz y Fuerza de allá de Nicaragua, su hijo Luis, presidente del Congreso Nacional, tanto de las ambas cámaras, diputados y senadores, Tachito Junior, jefe de Estado Mayor Presidencial y director de la Academia Militar. Y luego todavía un tío ya muy ancianito, don José Dolores García, director de comunicaciones. Así, ese es un muestrario así mínimo de todo ese poderío que ejercieron. Claro, no todo fue miel sobre hojuelas, también había pequeños grupos rebeldes que intentaban pues derrocarlo. Y vamos a pasar lo que es a cómo fue sus últimos días. El viernes 21 de septiembre, válgame la fecha 21, pero el 56, en la Casa del Obrero, en su natal León, se da una fiesta de su partido político, que era el Partido Liberal Nacionalista, que estaba proclamando por enésima ocasión la reelección de Somoza García. Entonces, hay una anécdota. Está con doña Salvadora de Baile, tiene una discusión mientras ella se hacía el manicure, pedicure y demás, sobre la seguridad personal. Dice, no, aquí no va a pasar nada. Y esa noche, después de aventarse un danzón de Dámaso Pérez Prado, conocido como Caballo Negro, se sienta en la mesa y ahí el triste destino. Ya ven en Nicaragua lo que más se da son guerrilleros, volcanes y poetas. ¿Quién creen que estaba? ¿Rubén Darío? No, Rubén Darío no. Era Rigoberto López Pérez, miembro del Partido Liberal, y con un Smith & Wesson descarga 5 balas, de las cuales nada más la testa 4, y esas 4 una nomás fue mortal. Le complica la situación. Luego el tío Sam, encabezado por el demócrata discapacitado Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, luego empiezan a mandarle un avión porque se lo querían llevar a una base militar, porque el hospital era insuficiente, no había suficientes insumos. Se va lo querían trasladar a una base que hacía frontera con Panamá. Qué casualidad, qué canal tan más coincidente. Y ahí se complica su estado de salud. Decía, no, pues es que no es operable, las 4 balas, otras fueron estrellas, una está en la columna, no hay ningún problema. El problema es que no tienen tecnología. Dicen, esto puede esperar. Y por una negligencia médica le ponen anestesia general cuando debe ser local, sin tomar su condición de diabético, le viene un coma y ahí queda tatatacho. Ahí queda. Entonces, les digo, pero como un testamento político, pues ya sabemos que iba a declinar en favor de su hijo, Luis, del cual iremos platicando a lo largo de este programa. Nada más, volviendo a lo que es esta categoría de impresentables, es increíble ver cómo la comunidad internacional se fue pronunciando en darle el pésame. El Papa Pío XII, que la verdad, Dios lo perdone, le envió su bendición a Doña Salvadora del Baile. El cardenal de Nueva York, Francis Spellman, hizo un comunicado así, dedicado a Luis.
Y otro y del club de impresentables, Rafael Leonidas Trujillo, dictador de Dominicana, Paul Maglory de Haití, me suena, Fulgencio Batista de Cuba, Carles Ibáñez del Campo de Chile, y nada más y nada menos que don Alfredo Stroessner. Qué bonita categoría, qué bonito de Paraguay. O sea, en serio, la verdad, entonces, ¿cómo son solidarios en sus mismas especies, verdad? Pero ahí queda mi intervención en cuanto a este apartado del primero de la dinastía de los Somoza. Es cuanto, gracias. Magnífico. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Como nos quedan solamente 2 minutos de esta parte, vamos a escuchar la canción precisamente que Carlos nos propuso de Machalá. Y luego continuamos platicando de los siguientes Somoza. ¿Qué les parece? Adelante. Perfecto, una buena idea, claro. Ok, regresamos después de la canción. Madera, por pura superstición, por golpear en la madera la guitarra me quebró. Por golpear en la madera la guitarra me quebró. Machalá, machalá, cada cual de distinta manera, golpeando madera, dice machalá. Machalá, 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 cada cual de distinta manera, golpeando madera, dice machalá. Atención, mucha atención. Esta estrofa va dedicada con todo cariño a esos angelitos inocentes que son las suegras. ¡Échale vinagre! Por la rendija la puerta queda al frente del solar. Pide entrar una culebra de las que nombran coral. A doña Trina, mi suegra, la animala la picó. Pobrecita tu suegra. Pobrecita la culebra del piquete se murió. Pobrecita la culebra del piquete se murió. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Está con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, maestros en derechos humanos y amantes de la historia. Con nuestro tema de hoy, dictadores nicaragüenses de la familia Somoza concretamente. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar del segundo Somoza que estuvo al frente de Nicaragua, que era Luis Somoza Debayle. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Pues sí, amable auditorio, pues bueno, Luis, que también era Luis Anastasio Somoza Debayle, nace hace 100 años, pero un 18 de noviembre de 1922 en Managua. Él es, igual que su padre, es criado en Estados Unidos. No quiero mentir si también estuvo en West Point, pero también en su momento, entre 1940 y 45, entró a la Guardia Nacional nicaragüense, y posteriormente fue agregado militar en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C. Casado, con familia, creo que toda su vida en algunos de sus hijos y de sus nietos, y luego del asesinato de su padre, pues como si fuera una sucesión monárquica, pues asume el poder como presidente de la República. Él trata de limpiar un poco su imagen, así como Baby Doc, como dijimos en el programa de hace 8 días. Trata de limpiar un poco, crea una ley orgánica en materia de seguridad social para taparle un poquito el ojo al macho, promulga una ley de la reforma agraria, sigue una serie de reformas jurídicas muy importantes para Nicaragua, pero de todos modos el malestar social. Las empresas, es que medio Nicaragua era o 3/4 partes era de los Somoza, hasta la línea aérea nicaragüense era de ellos. Las televisoras eran de ellos. La prensa, no había una prensa libre.
no tanto ley mordaza, pero sí, bueno, diremos en la mexicana, ley chayote. No había un contrapeso real así, Entonces le tocan muchas rebeliones. Todavía, y eso le va a tocar a mi amigo Nacho, todavía no se asumían como sandinistas, como herederos del padre sandino, sino simplemente eran rebeliones territoriales en varias regiones del país. Recordamos que Nicaragua es un país muy, así como es muy hermoso, pero es muy, muy pequeño. Entonces, precisamente en ese periodo, entre el 57 y los 60, antes de su muerte, le tocan una serie de levantamientos, precisamente. Tiene que entrar también él con la Guardia Nacional y reprender esos. De aquí es donde viene el detalle, que por más que quiso verse un poco suavizada la imagen de su padre, al final de cuentas, pues terminó pues muy mal. La versión oficial es que murió de un infarto al miocardio el 13 de abril de 1967 en su casa, que actualmente ocupa la localidad del Ministerio de Defensa. Pero cuenta una leyenda urbana retomada en un libro que como me gustó cuando lo leí cuando tenía yo 17 años, un libro ilustrado por, en paz descanse, Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos Monero, pero con documentación histórica, que se llamaba Compa Nicaragua. Y ahí se dejaba entrever que se revivía a nivel centroamericano la leyenda de Caín y Abel. Ya se imaginarán de quién se sospechaba como Caín. Pues Tachito, el tercero de los hijos. Y se hablaba de eso, de un envenenamiento, porque una causa mortis, precisamente un infarto, puede ser un factor de un susto, de una afección cardíaca, de algo congénito, pero también un factor de envenenamiento. Bueno, eso tendrán que esclarecerlo acá nuestros amigos médicos legistas, pero siempre estuvo entre esa nube de misterio, de duda, de sospecha, de la muerte de Luis Somoza. Les digo, intentó tener una serie de mejoramiento de la imagen, pero de todos modos, como dicen, hijo de tigre pinto, pues pintito. Entonces sí hubo represiones, sí hubo muchos alzamientos, mucha marginación sobre todo, y mucha serie de problemas precisamente con diversos incipientes partidos de oposición. Bueno, pues hasta aquí yo dejo mi intervención y adelante. Gracias, Carlos. Nacho, ¿algo sobre Luis Somoza? Sí, claro. Y bueno, yo nada más quiero destacar un tema que creo que ha resultado obvio, ¿no? El hecho de que los Somoza todo el tiempo fueron apoyados por Estados Unidos de América, y esto genera una ironía en la cuestión de ideologías, porque se sabe que son dictadores represivos, casi tiranos, asesinos, que se valen de métodos que aniquilan los derechos de las personas. Pero pues, ¿quién creen que estuvo presente en un desfile militar que se dio en honor a Antonio Somoza García durante el año de 1939, y que participó activamente en esa ceremonia que incluyó a 751 oficiales de policía, 400 miembros del brazo de bomberos, 9 aviones conocidos como fortalezas volantes, 30 tanques de guerra y un cuerpo de artillería? En sí, un verdadero festival para este dictador. Pues nada menos que Eleanor Roosevelt. Ella, por ser la esposa del entonces presidente de Estados Unidos. ¿Y cuál es la ironía a que me refiero? Lo que pasa es que ella es la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es la historia que, por un lado, ella tiene un papel destacado en uno de los documentos que dio origen a la concepción moderna del derecho como un ente más que simplemente regulador y de dejar pasar, como se veía en el pasado, a un ente activo y protector de los gobernados y más aún de los más débiles? Pues acudió a un festejo dado a uno de los pues yo diría, de los dictadores más crudos de América Latina, y precisamente a propósito de Anastasio Somoza Debayle, que es el sucesor de Luis Somoza. Pues una de las características de su gobierno fue la influencia norteamericana. Durante su gobierno se instalaron en Nicaragua
empresas multinacionales estadounidenses como Citigroup, como Bank of America, como Chase Manhattan Bank, Morgan Guaranty Trust, Wells Fargo Bank, Banco de Londres, Montreal Limitada, Sears, Westinghouse, Coca-Cola, y el primer aguinaldo en la historia nicaragüense lo otorgó Somoza Debayle a finales del año 1970. También se construyeron importantes ciertos centros médicos y culturales por el auspicio de su esposa, que se llamaba Portocarrero. Dicen que ella era una mujer bellísima, que la consideraban en su momento la mujer mejor vestida de Nicaragua, tenía mucha clase, pero eso no evitó que este personaje pues incurriera en muchas infidelidades que derivaron a la postre en un divorcio, creo que en 1978, 1979. Realizó un censo de población que fue el sexto censo de población de Nicaragua y el segundo censo de vivienda del país, y durante su mandato pues había 1.535.588 nicaragüenses. También durante su mandato se firmó un pacto entre el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador de Nicaragua para reelegirse en 1974, obviamente valiéndose de lo que habíamos dicho, de la inclusión de las clases vulnerables para tratar de legitimar el poder, porque sabemos que hay pues, grupos étnicos originarios que hablaban la lengua misquito, y el pacto se conoce como el Pacto Cupiacumi, que significa pacto de un solo corazón. Pocos meses después, y este pues es un hecho que increíblemente después de esto todavía se reelige. El 23 de diciembre del mismo año, un terremoto devastó la capital de la nación, Managua, y dejó más de 10.000 muertos y prácticamente destruyó el centro de la ciudad. Se declaró la ley marcial y con esto se convirtió Somoza, entonces jefe de la Guardia Nacional, en el dirigente absoluto de facto del país. Pero lo más triste del asunto es que se descubrió después que la familia Somoza se había apropiado de la mayor parte de la ayuda internacional que fue ofrecida tras el terremoto. Era amigo de un archimillonario estadounidense muy famoso, Howard Hughes, que estaba hospedado en el Hotel Intercontinental Managua y que huyó del país en forma misteriosa porque estaba siendo perseguido por las autoridades fiscales estadounidenses. A pesar de eso, fue reelegido presidente en las elecciones del 1 de septiembre del 74 y tomó posesión el 1 de diciembre del mismo año. Y pocas semanas después, un comando de las Fuerzas Sandinistas de Liberación Nacional, al mando del comandante Eduardo Contreras, integrado por Hugo Torres y Joaquín Cuadra y otros 8 guerrilleros, asaltó la casa de José María Castillo Quant, que era ministro de Agricultura y Ganadería, que está ubicada en la colonia Los Robles, en Managua, y el asalto se dio después de que salieron de la casa el embajador de Estados Unidos, Turner Shelton, y el general José Somoza, que tenían guardaespaldas. Allí fueron tomados como rehenes varios miembros del gabinete gubernamental, entre ellos el embajador de Chile, Guillermo Sevilla Sacasa, cuñado de Somoza y esposo de su hermana Lilian Somoza Debayle. El comando exigió la liberación de 8 reos sandinistas. Como vemos, pues ya había problemas dentro del país derivados de la inestabilidad política provocadas por tantos años de dictadura, y eso hizo que Somoza implantara un estado de sitio y la censura de prensa desde ese día por 33 meses, hasta el 19 de septiembre de 1977, en contra de los medios de comunicación opositores. A finales de los años 70, grupos defensores de los derechos humanos empezaron a denunciar las violaciones de los mismos cometidas por su gobierno y por la Guardia Nacional. Uno de los últimos episodios en los cuales la familia Somoza apareció reunida en Nicaragua fue en la boda de su hija Carolina, y a partir de allí ya se vino la debacle del poder, debido a que la gente, creo que tiene mucho que ver la masificación de los medios de comunicación que se dio a finales de los 70, que torna más accesible, a pesar de la censura, el allegarse a cuál es la condición política del país, pues se torna más fácil, dentro de lo que cabe, el hecho de aliarse en contra de los regímenes totalitarios, y finalmente es derrocado. Carlos, no sé si tú tengas algo que comentar al respecto, doctor. Sí, no, es muy interesante, Nacho. Aquí vamos a pedirle ahorita a Carlos si tiene algo más que agregar sobre el caso particular de Anastasio Somoza Debayle, mejor conocido como Tachito. Carlos. Pues bueno, que también tuvo una muerte igual que su padre, un atentado en Paraguay,
hay que destacar un hecho también el punto clave para que fuera el éxito de la revolución sandinista fue precisamente el cobarde asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, esposo de Violeta Chamorro, y que es una contradicción porque después Violeta Chamorro llega por la derecha y con el aval de Estados Unidos y de closet los homocistas, pero bueno, ese lo dejamos al juicio de la historia. Yo lo que quiero decir es que esta historia nicaragüense que nos hermana mucho en muchos aspectos, inclusive se ha ilustrado en varias películas. Yo estaba en bachillerato cuando me tocó ver precisamente la película de Bajo Fuego, donde ahí, bueno, disfrazan un poco la situación en el sentido, nada más que ponen que el periodista asesinado era un periodista norteamericano. Pero estamos hablando de que más bien fue Pedro Joaquín Chamorro, y cuenta la gente que sabe de esto, que en la vida real hubo una cámara que estaba filmando ese crimen, y ahí es donde dijeron los americanos, no nos vamos a meter. Aunque por ahí, siendo respetuoso de las formas, decían de Tachito un insulto muy feo que ya sabes, que empieza con H, hijo de, no voy a decir todo lo demás, pero después Eisenhower decía, sí, pero es nuestro hijo de, ya saben qué. Entonces, reconocían su ferocidad, pero sin embargo, fueron cómplices tanto republicanos como demócratas. Cuéntenle del 36 hasta el 79, pues ya es un buen, ¿verdad? Empieza con demócratas y termina con demócratas. Entre ellos uno que otro, 2, 3 republicanos. O sea, ese es el punto nada más. Entonces, yo espero que esta historia es una ilustrativa para todos nosotros, de las luchas por los derechos, por nuestras democracias, y sobre todo de que tenemos que ser un poquito más analíticos de esos abusos de la historia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues prácticamente sí se nos acabó el tiempo. No sé si hubiera algún otro comentario que quisiera Nacho agregar. Pues prácticamente lo que hemos comentado a lo largo de estos programas, ¿no? Los puntos en común de los regímenes dictatoriales siempre son el tipo de personalidad de los dictadores, pero creo que influye también en algo la formación, porque resulta que casi siempre, si no es que siempre, a menos que algún ejemplo histórico que tengan ustedes lo refute, de padres dictadores surgen hijos dictadores, no obstante que tengan a veces convicciones distintas en la teoría y personalidades a veces relatan mucho más afables, más empáticas, la forma de ejercer el poder no cambia y se valen de la censura, de la tortura, de la represión y de los mismos métodos de los que se valió la persona que le cedió el poder, en este caso su padre, para mantenerse entronizados. Entonces, creo que el dictador es alguien que se forma como tal, primero hijo de sus circunstancias y después hijo del entorno familiar en el que creció y del entorno social generado por quien le da el poder. Excelente, muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerles mucho al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, al licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, este programa sobre los dictadores nicaragüenses, y comentarles que el próximo sábado, ya 3 de diciembre, seguiremos platicando de dictadores latinoamericanos, pero ahora nos iremos a Sudamérica, al Caribe y a Sudamérica, para platicar sobre el Chivo, Rafael Trujillo, y sobre Stroessner en Paraguay. Muchas gracias a ustedes, gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, a todos ustedes muchas gracias, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.